Saludos en este día. Hoy me trae un tema nuevo. Habiendo visto que todavía existen, y creo yo que seguirán existiendo, aquellos que afirman que Jesucristo no es Dios, me he visto en la necesidad de aclarar este tema con la palabra de Dios, demostrando que Dios está en Cristo y Cristo está en Dios, y que Jesucristo es Dios. También voy a demostrar que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo es Cristo. O sea, estas tres cosas vamos a ver ahora por la palabra de Dios. Que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo es Cristo. Vamos a comenzar con Isaías capítulo 9, versículo 6. En una de las profecías que trajo Isaías al pueblo de Israel, a los reinos del norte y el reino del sur, tiene que ver con el nacimiento de un Salvador. En aquella época, 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías le anunciaba a Ezequías, el rey de Judá, el nacimiento de un niño Salvador, que 700 años después habría de nacer allí como Salvador en Belén y traería la salvación al pueblo israelita y después también a las naciones gentiles. Veamos lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces acá en Isaías 9:6 podemos ver que a este niño, que después 700 años más tarde nace, se le llama Dios fuerte y también se le llama Padre eterno. Solamente se puede decir Dios fuerte y Padre eterno o calificarlo de Dios a aquel que realmente es Dios y Padre eterno a aquel del cual proceden todas las cosas como Padre. Entonces Jesucristo, que habría de nacer como niño allí en Belén, que habría de nacer de María, acá es profetizado que sería Dios fuerte, Padre eterno, que estaría con nosotros. Bueno, Isaías le llama Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, pero lo que nos interesa a nosotros más que nada es dos tipos de calificativos que le da Isaías a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante que Isaías, inspirado por el Espíritu de Jesucristo, por el Espíritu de Cristo que estaba en Isaías, profetizó esta profecía de Isaías capítulo 9, versículo 6. Entonces, que quede claro esto. Isaías capítulo 9, versículo 6, acá dice que Jesucristo, el niño que habría de nacer, sería Dios fuerte y Padre eterno. Ahora vamos a ir a Filipenses, vamos a dirigir al Nuevo Testamento, y allí en Filipenses, acá tengo mi Biblia también, vamos a ir viendo, Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 al 11, les voy a leer para que vayamos entendiendo cómo Jesucristo es mostrado y demostrado a través de las Escrituras que es Dios. Hallen ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto le dice Pablo a los de Filipos, que hayan los filipenses el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces acá en el versículo 6 dice que Jesucristo es igual a Dios, no quepa ninguna duda en cuanto a esto. Ahora vamos a volver al Antiguo Testamento y vamos a ir a uno de los salmos, exactamente el Salmo 102. Yo tengo mi Biblia, como le dije hace un momento, y de acá estoy leyendo. Tengo una Biblia de estudio, una Biblia Plenitud, y bueno, con esta Biblia hago los estudios de la palabra de Dios. Vamos al Salmo 102, desde el versículo 25 hasta el versículo 27. Y acá vamos a ver que Jesucristo es el Creador. Y todos sabemos en el Génesis capítulo 1 que el Creador es Dios. Y acá Jesucristo es demostrado y mostrado como el Creador. O sea que Jesucristo es Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos son como una vestidura que envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no terminarán. Esto dice el Salmo 102 desde el versículo 25 al versículo 27. Y vamos a ver que la carta a los Hebreos cita el Salmo 102 desde el versículo 25 hasta el versículo 27. Porque lo que intenta Hebreos, esta carta maravillosa, tan llena de bendiciones, en todos sus capítulos, es demostrar que Jesucristo es Dios. Y que otra manera, mejor que esta, que demostrarlo a través de unos textos del Antiguo Testamento, y en este caso el Salmo 102, versículos 25 al 27. Acá en Hebreos capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el versículo 12, nos dice así: más del Hijo dice, ¿quién es el Hijo? Jesucristo, ¿verdad? Bueno, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, está escuchando bien lo que le estoy diciendo. Más del Hijo dice, ¿quién dice esto del Hijo? Dios, Dios Padre. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esto es una profecía del Antiguo Testamento, el Salmo 45, inspirando a este profeta que escribió el Salmo a que podamos entender que Jesucristo es Dios. Y vamos a ver, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y vamos a ver más adelante que dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y acá estamos viendo lo que decíamos hace un momento, que en el Salmo 102, versículos 25 al 27, cita lo que cita acá Hebreos a partir de los versículos 8 en adelante. Versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Se da cuenta? Este mismo versículo está en el Salmo 102, versículo 25. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no terminarán. Podemos ver entonces que Hebreos, a partir del versículo 8 en adelante, hasta el versículo 12, nos cita el Salmo 102, versículo 25 al 27. Y qué mejor manera de terminar que es hablando del libro de Revelación, el Apocalipsis. Acá en el libro de Revelación vamos a ver cómo Jesucristo se presenta a sí mismo al apóstol Juan y le dice que él fue el que estuvo muerto
pero que sin embargo vive por los siglos de los siglos. O sea, ¿quién estuvo muerto? ¿Quién fue crucificado y estuvo muerto? Jesucristo. Y vamos a ver acá cómo se presenta. Apocalipsis 1, verso 10 al 18. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega. Acá nosotros, el que sabe algo de la palabra de Dios va a entender que Alfa y Omega significa primero y último, o sea, Dios. Solamente Dios es el Alfa y el Omega. Acá Jesús se presenta como Dios, Alfa y Omega. Jesucristo es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, le dice Jesús a Juan, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y escuche lo que dice acá en el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 1, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Se da cuenta? Esta es la mejor manera de demostrar que Jesucristo es Dios. Y quiere decirte de Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5, Colosenses capítulo 2, versículo 9, y segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1, que también demuestran que Jesucristo es Dios. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo también es Dios. Vamos a volver al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, en el capítulo 51 y en el versículo 12, vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios. Dice el versículo 12 en adelante, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige, cuando se disponía para destruir? Pero, ¿dónde está el furor del que aflige? Volvemos al versículo 12. Acá Jehová, el Hacedor, dice, yo soy vuestro consolador. Y nosotros, sin perder en vista esto, teniendo en cuenta lo que estamos diciendo, vamos a irnos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, capítulo 14, desde el versículo 15 al 17, y vamos a ver que el Consolador de Isaías 51, 12, vamos a ver que es Dios. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Acá lo tengo. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Acá Jesús está diciendo que si le amamos, debemos guardar sus mandamientos, y Él rogará a su Padre, y el Padre nos enviará al Consolador. Entonces, en Isaías 51, 12, veíamos que el Consolador es el Creador, el Espíritu del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque viven ustedes y estará en ustedes. Y ahora vamos a demostrar que el Espíritu Santo es Cristo. Vamos a seguir acá en Juan capítulo 14, pero vamos a ir al versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, acá Jesús está hablando de una venida, pero no de una venida del Padre y de Cristo corporalmente, sino que está hablando de una venida al corazón
de aquellos que quieren guardar los mandamientos de Dios y estar sometidos a Dios en su vida. Y dice que haremos morada en Él. Y la única manera que Dios puede hacer morada en nosotros es a través del Espíritu Santo. Vamos a ir a 1 de Pedro 1:10, versículo 12. Vamos a ir un poco más adelante. 1 de Pedro, vamos a ver, acá tengo mi Biblia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 12. Veamos lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Habla en el versículo 10 de los profetas que profetizaron, y en este caso, como yo decía al principio, uno de los profetas que profetizó de los sufrimientos de Cristo fue Isaías. Entonces, dentro del corazón de Isaías estaba el Espíritu de Cristo, como dice el versículo 11 de 1 de Pedro capítulo 1, escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. El Espíritu de Jesús estaba en el profeta Isaías. Entonces, el Espíritu Santo es Cristo, el Espíritu Santo es Dios que está en los corazones. Y vamos a 2 de Pedro, y estamos terminando ya con esto. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y verso 21. Vamos a ver lo que dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, decíamos que en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, nos dice Pedro de que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas como Isaías. Y acá en 2 de Pedro nos dice que ese Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Léalo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. El Espíritu de Cristo, de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, es el Espíritu Santo de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. De esta manera demostramos entonces que Jesucristo es Dios. Que Dios le bendiga y hasta el próximo comentario.